Hola, bienvenidos a esta nueva clase. Hoy voy a tratar de explicaros las estructuras de Lewis. Mientras tanto, he pedido al ordenador central que busque cualquier rastro de vida en la nave. Y espero que encuentre algo, porque estoy totalmente solo, ¿vale? Entonces, creo que ha encontrado algo, me parece que ha encontrado algo, pero creo que tenemos un pequeño problema, Houston. Tenemos que sacar la pizarra, lo que viene siendo ya. Sacamos la pizarra, a ver, sacamos la pizarra. Bueno, pues empezamos entonces a describir las estructuras de Lewis, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué son las estructuras de Lewis. Pues bien, se llaman estructuras de Lewis a esquemas formados por puntos o rayas donde se trata de representar los enlaces entre átomos de una molécula. Los electrones que se comparten y los electrones que no. Y aquí tenemos pues un ejemplo preparado, el trifluoruro de boro, donde se ven los enlaces, los que se comparten, electrones que se comparten, estos de aquí, y luego estos electrones que no se comparten, electrones no compartidos, también llamados electrones, digamos, pares libres, que también se llaman. Bueno, entonces, según Lewis, los átomos comparten electrones en los enlaces covalentes hasta completar su última capa y adquirir con ello la configuración del gas doble más cercano. Esto se conoce con el nombre de teoría del octeto. Pero esta teoría ha tenido siempre pues, unos cuantos fallos. Entonces me decidí a crear mi propia teoría, que le he llamado teoría del apareamiento electrónico, según la cual los átomos simplemente encuentran estabilidad apareando electrones solitarios, pues se compensan de esta manera los momentos magnéticos de espines antiparalelos, disminuyendo la energía. Entonces, la diferencia fundamental con respecto de Lewis es que, en mi caso, en mi teoría, los electrones pueden aparear todo lo que necesiten, pero siempre con un máximo, el máximo número de electrones de cada nivel, que ya sabéis que viene dado por la fórmula 2n². ¿De acuerdo? Bien. Ahora, los conceptos previos que se necesitan para explicar esto, pues son la covalencia primero. ¿Que esto qué es? Pues esto es el número de electrones desapareados que tienen los átomos en su última capa. Aquí, por ejemplo, tenemos el boro, tiene 3 electrones desapareados. Fijaos que a este conocimiento se lleva pues haciendo la distribución electrónica, claro. En el flúor vemos que tiene un electrón desapareado. Pues la covalencia del flúor sería 1, la covalencia del boro sería 3, ¿verdad? Coincide con las valencias que tengo que saberme. Si me sé las valencias de la tabla periódica, pues genial, ¿verdad? Y luego hay otro método interesante de saber la covalencia, que es una especie de trucazo bestial, y es considerar que el compuesto este, que es un compuesto covalente, claro, pues está constituido por átomos no metálicos, pero vamos a considerar que es un compuesto iónico. Es decir, pensemos que la valencia iónica del flúor es -1 y la valencia del boro tiene que ser 3. ¿Por qué? Hombre, sabemos que es 3, pero además es que si sumamos 3 por -1, más 3 tiene que dar 0. Pues esto es un trucazo muy interesante que me va a servir para saber la covalencia. Luego le quitaríamos el signo, claro, porque la covalencia del fósforo sería 3 y la covalencia del flúor sería 1, ¿vale? Bueno, otra cosa que necesitamos también saber para hacer este método son lo que se llaman los electrones de valencia, que son sencillamente los electrones que tiene el átomo en su última capa. ¿Cómo se llega a ese conocimiento? Pues haciendo la distribución electrónica otra vez, y aquí lo mismo, ¿verdad? Fijaos, el boro en la última capa, que es la capa número 2, pues tiene 2 y 5, 7 electrones en la última capa, entonces los electrones de valencia serían 7, el boro tendría en la última capa, que es la capa 2 también, pues tiene 3 electrones, ¿ven? Pero esto es un lío, porque no vamos a estar haciendo siempre la distribución electrónica para saber efectivamente, digamos, los electrones de valencia. Entonces hay un truco también muy interesante, que es ir a la tabla periódica y ver dónde están. La idea filosófica es que los gases nobles tienen 8 electrones en la última capa, estos tienen 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Con este trucazo muy interesante también, pues se puede saber los electrones de valencia. Y ahora, sin más dilación, vamos a ver un ejemplo que es cómo se aprenden las cosas. Entonces, imaginaos que me dicen que haga la estructura de Lewis del pH 3. Pues, ¿qué hago? Lo primero, determinar la covalencia del fósforo y del hidrógeno. ¿Y qué hago con hacer eso? Pues trucazo. Pienso que el hidrógeno es -1, y el fósforo tiene que ser +3 para que al sumar de 0, ¿veis? 3 por -1 es -3, más 3, 0. Ya sé la covalencia del fósforo y la covalencia del hidrógeno. Siguiente paso, conocer los electrones de valencia del fósforo y del hidrógeno. ¿Y eso qué hago? Pues muy sencillo. Voy a la tabla periódica y digo, ¿dónde está el hidrógeno? Pues aquí. ¿Cuántos electrones tiene la última capa? Pues 1. ¿Y el fósforo dónde está? Está aquí. ¿Y cuántos electrones tiene la última capa? Pues 5. Pues genial. Paso hecho. Y ahora lo que viene ahora es muy sencillito, porque es sumar 3 más 5, o sea, la covalencia más los electrones de valencia,
que me da 8, y luego 1 más 1 del hidrógeno, que me da 2. Estos son los electrones que tiene que tener el fósforo a su alrededor, los que he llamado necesarios del fósforo, y estos dos son los que tiene que tener el hidrógeno a su alrededor. Fijaos que ahora lo que haríamos es, para seguir mi teoría, ¿estos números que me han salido de electrones infringen la ley del número máximo de electrones? Pues no. El fósforo puede tener 2n cuadrado, que en este caso podría tener hasta 18 electrones, entonces no se pasa ni mucho menos. Y el hidrógeno puede tener 2 electrones, y tiene 2, pues tampoco se pasa, y nada, seguimos sin problemas. Y ahora contamos el número de electrones necesarios de toda la estructura. En plan, 8 del fósforo que tenemos aquí, más 2 de los hidrógenos que hemos visto, pero que es que hay 3 hidrógenos, no olvidéis. Entonces 14 electrones. Y luego también llamo electrones aportados a la suma de los electrones de valencia de todos los átomos. 5 del fósforo, según hemos visto, más 1 de los hidrógenos, pero es que hay 3 hidrógenos, ¿verdad? Pues entonces 8 electrones aportados. Ya hemos terminado lo difícil, ahora viene la parte fácil, que es aplicar una fórmula muy sencilla que me permite calcular el número de enlaces como necesarios menos aportados entre 2, o sea, 3 enlaces. Ya sé que la estructura tiene 3 enlaces. ¿Qué hago ahora? Pues muy sencillo. En el centro pongo el átomo que menos hay y alrededor los hidrógenos. ¿Cómo? Pues ¿qué digo? Pues esto. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Que tiene 3 enlaces? Lo tengo clarísimo. 3 palitos. Un enlace, 3 enlaces, ¿ves? Y ahora sencillamente digo lo siguiente. Ahora, cada átomo tiene a su alrededor los electrones necesarios que calculábamos antes. Es decir, el fósforo tiene 8, oiga. Pues vamos a verlo. El fósforo tiene 2, y 2, 4, y 2, 6, y 2, 8. Le faltan aquí 2 más. Recordad que cada palito son 2 electrones. Pues entonces, efectivamente, ¿veis qué fácil? Tiene ya 8. ¿Y luego los hidrógenos tienen ya 2? Pues sí, estos 2 electrones, cada palito son 2 electrones, pues hacen que este electrón tenga sus 2, este hidrógeno sus 2, este hidrógeno sus 2, sin problemas, ¿veis? Entonces está perfecto, pero ahora vamos a comprobar. ¿Cómo lo compruebo? Calculando el número de pares solitarios, con la fórmula esta muy sencilla, 2a menos n entre 2. 2 veces el número de aportados menos los necesarios entre 2, o sea, un par solitario. ¿Y la molécula tiene un par solitario? Ah, pues sí, pues entonces está perfecto, ¿vale? Ahora, como final de fiesta, pongo aquí las estructuras desarrollando cada palito con los electrones que son y de dónde vienen cada uno, ¿veis? Así. Bueno, veamos otro ejemplo un poco más difícil, que es el PCl5. Empezamos siempre lo mismo, las covalencias. ¿Cuánto valdrá la covalencia del fósforo y la covalencia del cloro? Trucazo. Lo que hacemos es pensar que esto es un compuesto iónico, el cloro tiene valencia menos 1, el fósforo tiene que tener a la fuerza 5. ¿Por qué? Porque 5 por menos 1 es menos 5, más 5, 0. Ya sin las covalencias. Siguiente paso, electrones de valencia del fósforo y del cloro. ¿Qué hago? Muy fácil. Voy a la tabla periódica y digo, ¿dónde está el fósforo? Aquí. ¿Cuántos electrones tiene en la última capa? 5. ¿Y el cloro? 7. Regresamos y ya tengo esto relleno. Y ahora súper fácil porque es únicamente sumar esto más esto, que da 10, y esto más esto, que da 8. Pues estos son los electrones necesarios del cloro y del fósforo que tienen que rodearles en la estructura de Lewis. Ahora, según mi teoría, que ya no se debería llamar teoría de Lewis, se debería llamar de otra manera, estructura de enlaces o como se le quiera llamar, ¿verdad? Pero la idea es, ¿incumple este 10 que tengo aquí el número máximo de electrones? Pues no, el fósforo puede tener hasta 18 electrones. Y el cloro también puede tener hasta 18. Pues nada o ninguno lo infringe, pues sigo adelante. Entonces calculo el número de electrones necesarios de la estructura, sumando los del fósforo, que son 10, más 8 de los cloros por 5 cloros que hay en la estructura, total 50. Electrones aportados, la suma de los aportados por el fósforo, que son 5, electrones de valencia del fósforo, que son 5, más 7 de los cloros por 5 cloros que hay, pues 40. La parte difícil ya está hecha, la parte fácil, calcular el número de enlaces. N-A entre 2, 5 enlaces. Siguiente paso, pongo en el centro el átomo que menos hay, que es el fósforo, y los cloros alrededor, en plan así. Y ahora que tengo 5 enlaces, lo tengo clarísimo, ¿verdad? 5 enlaces, 5 palitos. Y ahora, por último, el fósforo tiene a su alrededor todos los que necesitan, veamos, habíamos dicho que eran 10, tiene 10, 2 y 2, 4, y 2, 6, y 2, 8, y 2, 10, perfecto, el fósforo está servido. Y ahora los cloros tienen 8 a su alrededor, pues no. Este cloro, por ejemplo, tiene 2, necesita más. Y este también, pues entonces le ponemos pares solitarios. O sea, la idea es poner pares solitarios para rellenar hasta lo que necesitan, que hemos visto que necesitan los átomos, ¿vale? Y ahora, calculamos el número de pares solitarios, a ver si está perfecto. 2a menos n entre 2, es decir, 15 pares solitarios. ¿Y hay 15 pares solitarios? Pues sí, porque tenemos 3 pares solitarios por cada cloro y hay 5 cloros, pues efectivamente 15 pares solitarios, ¿vale?
Ahora pongo aquí la estructura de puntos para que veáis los electrones que corresponden a cada uno de los enlaces de donde han salido, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a ir ya un poco más rápido. Tenemos aquí la estructura del SO3, ¿verdad? Lo más normal es que tengáis que parar un poco el vídeo para ver un poco más detenidamente las cosas, pero yo voy un poco rápido. Después tenemos la estructura del SO2, después tenemos la estructura del CO2, la del O3, ozono. Bueno, aquí una cosa interesante, aquí el trucazo de considerar que este compuesto es un compuesto iónico no me sirve. ¿Por qué? Porque si he hecho cálculos, como esta molécula es neutra, la covalencia del fósforo tendría que ser 0. Y eso no es. Sabemos que la covalencia del oxígeno es 2. He dicho del fósforo, pero debería haber dicho del oxígeno. La covalencia del oxígeno es 2. Todo el mundo lo sabe, tiene 2 electrones desapareados, ¿verdad? Bien, entonces, ¿por qué no sale esto así? Bueno, pues ya otro día lo explicaré. Este 0 que nos sale de, digamos, la covalencia del oxígeno es en realidad el número medio de las valencias iónicas del oxígeno en el ozono. Otro día lo comentaré. Es muy interesante y tiene un nivel un poco superior y excesivo de este vídeo, ¿vale? Venga, ya sigue lo mismo. Luego en el N2 también otro comentario interesante. Si sumamos los electrones 4 más 5 me da 9. Aquí no es que haya un error. 4 más 5 es un 9. ¿Y por qué he puesto 8? Porque el nitrógeno solo puede tener hasta 8. Entonces cuando se sobrepasa el límite máximo se pone lo máximo que puede ser, que es 8. Y luego ya se sigue lo mismo, así como está aquí, ¿vale? Luego después tenemos la estructura del NO, después tenemos la estructura del SOCl2, H2SO4 con palitos y con puntitos, el SO3 2 menos. Bueno, aquí me paro también otro poquito porque esto es un ion. Entonces, el trucazo de considerar que esto tiene valencias iónicas, hay que tener en cuenta lo siguiente, que la suma no tiene que dar 0, sino la carga del ion. Es decir, el oxígeno es menos 2 por 3 menos 6 más 4 del azufre tiene que dar menos 2, que es la carga del ion, ¿de acuerdo? Eso es una diferencia en los iones. Y luego, a la hora de calcular el número de electrones aportados, que recordáis que era sumar los electrones de valencia de cada uno de los átomos, en plan 6 del azufre más 6 de los oxígenos por 3 oxígenos que hay, pero luego he de añadir los 2 electrones de más que tiene la estructura. Estos electrones, como es una carga negativa, significa que tiene 2 electrones de más. Si fuera un ion positivo tendría que restar, ¿vale? Total, 26 electrones y luego ya lo demás lo mismo. También comentar que en los iones se suele poner un corchete a la estructura de Lewis y luego se pone aquí la carga del ion, ¿vale? Bueno. Estos con puntitos, aquí también hay una cosa interesante que comentar y es que he puesto con puntitos negros, digamos, los electrones de más que hemos comentado que tiene la estructura. Esta estructura, para tener la estabilidad que se necesita tener electrones del exterior, ¿verdad? Los he pintado de negro para que veáis que ahí sobran, pero sobran porque la carga del ion es menos 2, ¿vale? Bueno, después tendríamos el HSO2, después el SO2 2 menos otra vez, después con puntos, después el HNO3, con puntitos y con esto, NO3 menos, en fin, tenemos un montón de ellas, ¿veis? El HNO2, ya digo, tenéis que parar el vídeo para ver esto más detenidamente. Y luego ya, pues nada, he terminado, ya pues lo que voy a hacer es casi que despedirme. Si queréis suscribiros, pues os podéis suscribir y activar la campanita cuando queráis para que os suene la campana para cuando suba un vídeo, ¿vale? Bueno, pues sin más dilación, pues me despido hasta la siguiente clase, ¿vale? Venga, hasta luego.